Una de las decisiones más importantes que toma un gestor es, a lo largo de su carrera profesional, es la decisión de inversión y financiación. Hay determinadas inversiones que requieren un análisis concienzudo, muy especial, pues no así las inversiones por reposición de activos o por exigencia legal o normativa legal, pero hay otras inversiones que están asociadas con, por ejemplo, el incremento de la capacidad de producción o el lanzamiento de productos nuevos, donde sí que tenemos que hacer un análisis de la rentabilidad de la inversión concienzudo. En estos casos conviene trabajar con estimaciones coherentes, separar los conflictos de intereses de nuestra información, porque pues en algunos casos, y esto es comprensible y humano, el director de producción quiere ampliar la cadena de producción, pero luego hay que cuestionarse fríamente si es que tendremos mercado para esta capacidad instalada adicional, ¿no? Por eso digo, hay que reducir el sesgo de las estimaciones y ser realista. Enfatizar lo importante y, desde luego, al final, lo importante es lo que genera valor actual neto, es decir, las inversiones eficientes son aquellas que producen más fondos que los que consumen, es decir, que valen más de lo que cuestan. Este es el criterio fundamental en el análisis de inversiones. A la hora de invertir debemos considerar la tasa de inversión sostenible, es decir, ese nivel de inversión que podemos financiar manteniendo la estructura financiera. Si es que nosotros tenemos una relación de recursos propios y ajenos 60-40, pues después de la inversión deberíamos mantener esa misma estructura financiera. Si es que hemos generado fondos o hemos generado recursos propios, es decir, beneficio retenido o reservas, por valor de 600.000 euros, podremos invertir 1 millón con un 40% de recursos ajenos, es decir, reteniendo esos 600.000 euros y 400.000 euros de recursos ajenos, mantendríamos nuestra estructura financiera y seguiría siendo 60-40. Si esta es la estructura correcta, pues el nivel de inversión sostenible es de 1 millón de euros. Espero haberme explicado, pero en todo caso, tener claro este concepto de la tasa de inversión sostenible es importante. Si es que siempre tomamos las decisiones de inversión y financiación así, el balance no se desequilibra por nuestro nivel de inversión. Cuando planificamos a largo plazo y en 2015 decidimos que vamos a hacer en 2018 una ampliación de la nave, tenemos un argumento que nos facilita no repartir dividendos, ahorrar para hacer frente a esa inversión en 2018. Esa es una de las razones por las que hay que planificar a largo plazo, para mantener el equilibrio y la estructura financiera. Otro concepto importante es la tasa mínima atractiva de inversión. Hay muchas empresas que fijan anualmente en sus presupuestos la tasa mínima atractiva de inversión, de modo que todos aquellos proyectos de inversión que tienen una rentabilidad por debajo de esa tasa son automáticamente descartados. Digamos, yo solo invierto a partir de un 10% de retorno, de un 10% de rentabilidad. Esto quiere decir que todos los proyectos de inversión que tengan una rentabilidad del 7%, pues ni siquiera se van a estudiar. Esa tasa mínima atractiva de inversión nos es útil para comparar de manera homogénea todas nuestras alternativas de inversión. Otro concepto importante es que la inversión debe ser analizada con independencia de su estructura financiera, es decir, primero, suponiendo que trabajo con el 100% de recursos propios, veré cuál es la rentabilidad de la inversión económica, la rentabilidad económica, con independencia de su estructura financiera. Una vez que yo obtengo la rentabilidad económica, entonces puedo decidir cuál es la mejor estructura financiera que generará un pasivo que financie el activo resultante de la inversión. El apalancamiento debería ayudarnos a mejorar la rentabilidad de nuestros accionistas.
Por lo tanto, la rentabilidad siempre debe ser superior al coste de los recursos ajenos. A la hora de definir la tasa de descuento para actualizar los valores o los fondos generados en el futuro por una inversión, siempre esta tasa debe estar por encima, por supuesto, de la inversión sin riesgo, es decir, de la deuda pública, y yo diría que siempre por encima de lo que me costaría la financiación, los recursos ajenos. Si es que con eso determinamos la tasa de actualización, bueno, lo que sí debemos ser justos y usarla siempre la misma, para poder hacer comparable nuestras alternativas de inversión. También hay que tener en cuenta en esto si utilizamos valores reales o nominales, es decir, incluidos inflación o sin inflación, y nunca debemos tener en cuenta el efecto impositivo o el efecto fiscal, porque las alternativas de inversión como la deuda pública nos dan un nominal de rentabilidad que no tiene en cuenta el efecto impositivo, es decir, antes de impuestos. Para hacerlos comparables siempre debemos analizar primero sin financiación ajena, después sin considerar impuestos y siempre descontados a la misma tasa de actualización. Entonces vamos a ver ahora una serie de conceptos que a mí me parecen importantes. Por eso, digamos que, aunque no sea un curso de matemáticas financieras, conceptualmente es interesante tener las ideas claras en la cabeza. Cuando analizamos una inversión, debemos tener en cuenta, bueno, pues cuál es nuestra generación de fondos, qué calendario de generación de fondos vamos a obtener como resultado de una determinada inversión, el impacto en el balance, la vida útil del activo, su ciclo económico y su financiación, y a la hora de analizar concretamente la inversión veremos varios conceptos que son útiles: el payback, la TIR y el valor actual o valor actual neto. Por eso deberíamos tener en cuenta siempre estos índices. A mí me parece para el análisis de inversiones el más adecuado la tasa de inversión sostenible a la hora de decidir el importe de la inversión y el índice de rentabilidad para analizar la inversión. El valor actual no es suficiente y la TIR tampoco. Luego veremos el índice de rentabilidad, a mí me parece el índice clave en el análisis de inversiones.